Hola, ¿qué tal a todos? Sean ustedes bienvenidos a este espacio de Anatomic. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que es el sistema muscular. Yo soy el doctor Miguel Ángel Estrada, es un gusto saludarlos. ¿Cuáles van a ser los objetivos de nuestra presentación? Vamos nosotros a describir cuál es la estructura y la función de un músculo. Además, vamos a identificar conceptos fundamentales del sistema muscular. Vamos a clasificar a los músculos de acuerdo al tipo de tejido que lo conforma, de acuerdo a lo que es su estructura y de acuerdo a lo que va a ser número de cabezas, número de vientres o también en base a su función y posición. Y además vamos a mencionar algunas características de los músculos cutáneos, que son aquellos que tienen inserción hacia la piel, sobre todo lo que es en el área facial, en donde van a contribuir a los movimientos de las gesticulaciones durante la expresión facial. Y bueno, el sistema muscular va a ser el sistema que está conformado por los músculos que van a estar asociados a lo que es el esqueleto o también al corazón o a los órganos internos como pueden ser los vasos sanguíneos o también las vísceras y las glándulas. Los músculos van a estar conformados por un tejido que va a ser el tejido muscular. Este tejido muscular va a tener la capacidad de contraerse y de relajarse para producir movimientos. Estos movimientos pueden ser voluntarios, como en el sistema esquelético, o pueden ser involuntarios, como en el caso del corazón, las vísceras y los vasos sanguíneos, donde van a contribuir a lo que va a ser el movimiento y el bombeo de la sangre. Estos movimientos entonces van a estar por acciones del sistema nervioso que van a tener acción directamente sobre lo que son las células de la masa muscular. Nuestro sistema muscular va a contar aproximadamente con poco más de 600 músculos. Pero, ¿cuáles son las acciones o funciones de nuestro sistema muscular? El sistema muscular va a contribuir a la locomoción, que se refiere a podernos desplazar o movernos hacia algún sitio. Por lo tanto, también contribuye al movimiento, además de que nos va a dar forma a nuestra fisionomía. Se va a encargar de darnos soporte, calor, protección y también va a contribuir al intercambio de alimentos y desechos por el medio exterior a través de los sistemas como el digestivo, o también va a contribuir a la respiración a través, obviamente, del aparato respiratorio y también al bombeo de la sangre a los tejidos por parte del sistema cardiovascular. ¿Cuáles van a ser la estructura que conforma a los músculos? El tejido muscular va a contener células especializadas en la contracción llamadas miocitos. Mio significa músculo, cito significa células. Estas células musculares se caracterizan porque en su interior van a contener una gran cantidad de proteínas que son contráctiles y se llaman actina y miosina, que van a estar conformando filamentos. Los filamentos de miosina son gruesos y los de actina van a ser más delgados y estos van a tener la capacidad de contraerse de tal manera que van a formar una unidad conocida con el nombre de sarcómero. Entonces, en conjunto, estas fibras, filamentos de actina y miosina van a conformar lo que se conoce como la miofibrilla. Y el conjunto de miofibrillas van a conformar a lo que se conoce ya con el nombre de fibra muscular. La fibra muscular es la unidad estructural del músculo y en su interior va a contener miles de miofibrillas, las cuales van a estar separadas por un líquido conocido con el nombre de sarcoplasma, por las características similares a las del plasma sanguíneo, y estas van a estar envueltas en una fina, delgada membrana conocida con el nombre de sarcolema. Pero a su vez va a existir otra membrana que es de tejido conectivo y que es más gruesa, que va a rodear a lo que es la fibra muscular y se conoce con el nombre de endomisio. El conjunto de fibras musculares van a conformar lo que se conoce como fascículo muscular. Y este fascículo muscular también va a estar rodeado por una capa de tejido conectivo conocida con el nombre de perimisio. Ahora, al conjunto de fascículos musculares se le va a conocer ya como músculo esquelético. Y este músculo esquelético va a estar rodeado también por una hoja de tejido conectivo conocida con el nombre de epimisio, y esta se va a ir a fijar hacia lo que pueden ser huesos, órganos o la piel, y esa fijación de tejido conectivo se conoce con el nombre de tendón. Entonces, en general, ahora de macroscópico a microscópico, el músculo va a estar conformado por fascículos musculares. Los fascículos musculares van a estar conformados por fibras musculares, que son las unidades estructurales del músculo, y las fibras musculares en su interior van a tener miofibrillas y van a tener el líquido conocido como sarcoplasma.
Decíamos que el músculo esquelético está rodeado por una hoja de tejido conectivo conocida como epimicio. A su vez, el fascículo va a estar rodeado por una hoja conocida como perimicio. La fibra muscular va a estar rodeada por el endomicio, pero también va a tener una membrana delgadita que rodea y se conoce con el nombre de sarcolema. Es importante reconocer que la neurona motora que va a salir del asta anterior de la médula espinal, su axón se va a dirigir hacia lo que va a ser las fibras musculares. Recordemos que hay neuronas motoras alfa y gamma que van a llegar hacia lo que son las fibras musculares y a las regiones intrafusales, y entonces el estímulo eléctrico que viene saliendo a través de lo que es este axón va a condicionar la contracción del conjunto de fibras musculares que va a estar inervando. En resumen, entonces las fibras de actina y de miosina van a constituir la unidad conocida como sarcómero. Este sarcómero, decíamos, va también a conformar lo que se conoce con el nombre de miofibrilla. Esta miofibrilla está rodeada por una membrana celular delgada conocida con el nombre de sarcolema y va a contener líquido en su interior que es conocido como sarcoplasma. Ahora, las miofibrillas en conjunto van a constituir a la unidad estructural del músculo que es la fibra muscular. Esta fibra muscular está rodeada por lo que es tejido conectivo conocido como endomicio. Al conjunto de fibras musculares se le conoce con el nombre de fascículo muscular, que está rodeado por la hoja de perimicio, y al conjunto de fascículos van a constituir ya lo que es el músculo esquelético, que va a estar rodeado por lo que es el epimicio, y va a estar fijo, decíamos, a lo que es los huesos, a lo que es la piel o a los órganos a través de tendones. Ahora, es muy importante reconocer estos conceptos fundamentales del músculo. La unidad estructural de un músculo esquelético es la fibra muscular y la unidad funcional se le conoce con el nombre de unidad motora. ¿Qué es la unidad motora? Está formada por una neurona motora que salió de las astas anteriores de la médula espinal y por las fibras musculares que esta neurona motora controla. Cuando nosotros tenemos una neurona motora que sale de la médula espinal, esta neurona va a recibir el estímulo eléctrico que viene desde lo que es la corteza motora del cerebro y va a iniciar un impulso eléctrico que va a correr por todo su axón hasta llegar a lo que van a ser las fibras musculares que va a contraer, de tal manera que todas las fibras motoras, o más bien musculares, que son inervadas por esta neurona motora, van a generar lo que es una contracción muscular y entonces al conjunto de lo que es la neurona motora más las fibras musculares, a eso se le conoce como unidad motora. ¿Cómo vamos a clasificar a el tejido muscular? El tejido muscular lo vamos a dividir en dos tipos, músculo estriado y músculo liso. A su vez, el músculo estriado lo vamos a encontrar a nivel de lo que es el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, y el músculo liso lo vamos a encontrar principalmente en lo que van a ser vísceras, en vasos sanguíneos, en glándulas, incluyendo lo que es el iris en el ojo. Se llama músculo estriado porque se caracteriza por tener múltiples estrías y el músculo liso por carecer de las mismas. Pero vamos a ver cada uno de estos músculos. El músculo estriado esquelético lo vamos a encontrar localizado, como su nombre lo dice, en los músculos del esqueleto y en las fascias. Se va a caracterizar porque son fibras grandes que son alargadas y no van a tener ramificaciones, sino que van a ser totalmente cilíndricas y van a tener unas estrías transversales. Estas fibras se van a encontrar en sentido paralelo y van a tener múltiples núcleos que se van a encontrar más cerca de su periferia. Esto va a generar que los músculos esqueléticos tengan tono y que tengan fuerza de contracción. El tono es esa fuerza de contracción que es constante y que puede incluso encontrarse en reposo. La acción de este tipo de músculos va a ser el movimiento que va a ser controlada por el sistema nervioso somático. Eso quiere decir que es una inervación de tipo voluntaria. Nosotros podemos decidir cómo moverlos. El otro tipo de músculo estriado es el músculo cardíaco, que como su nombre lo dice, se va a encontrar a nivel de lo que es el corazón. Y a diferencia de lo que es el músculo esquelético, las fibras del músculo cardíaco son fibras cortas que se van a ramificar constantemente y van a anastomosarse entre sí, de tal manera que se van a distribuir en varias direcciones para generar una contracción rítmica.
Estas también van a caracterizarse por tener estrías transversales y también van a tener núcleos, pero van a ser núcleos centrales. Estas van a generar un tipo de contracción que va a ser contracción rítmica, que es potente, rápida y continua. Quien se va a encargar de la inervación del músculo cardíaco va a ser el sistema nervioso autónomo. Eso quiere decir que va a ser una contracción involuntaria. Nosotros no tenemos injerencia directa sobre lo que es el movimiento del corazón, sino que este va a responder a los cambios del organismo. Por ejemplo, si estamos haciendo ejercicio, va a aumentar la fuerza y la velocidad de contracción. Si estamos relajados, va a disminuir esa fuerza de contracción y relajación. Por último, el músculo liso lo vamos a encontrar, decíamos, en lo que son las paredes de las vísceras huecas, de vasos sanguíneos, en el iris y en el cuerpo ciliar del ojo, y también lo podemos incluso encontrar en los músculos pilosos de la piel, que son los músculos piloerectores. Estas fibras se llaman lisas precisamente porque carecen de estrías. Van a tener una forma fusiforme o en forma de huso, que se van a ir fusionando entre sí, y estas van a tener también núcleos centrales. Estos van a generar una contracción que va a ser también mediada por el sistema nervioso autónomo. Eso quiere decir que también son involuntarias. A nivel de las vísceras, esta contracción va a generar la trituración de los alimentos para ayudar a lo que va a ser el desplazamiento de lo mismo durante los movimientos de peristalsis, en las glándulas para las secreciones que tienen, a nivel de lo que es el ojo, para lo que va a ser los movimientos de la pupila y a nivel de lo que son los músculos piloerectores de la piel para generar la famosa piel de gallina. Aquí tenemos cómo se distribuye en los vasos sanguíneos. Se va a encontrar en lo que se conoce como la túnica muscular o túnica media. Sus fibras musculares lisas van a ser circunferenciales, de tal manera que le van a permitir al vaso sanguíneo disminuir su calibre o aumentar el calibre. Sabemos que eso se conoce como vasoconstricción cuando se disminuye el calibre y vasodilatación cuando aumenta el calibre para poder mejorar o disminuir el flujo de sangre hacia algún territorio que se esté irrigando. Y a nivel intestinal, decíamos, tenemos doble fibra muscular, unas que se van a disponer en sentido longitudinal como una capa externa y otras en sentido circular como una capa interna. Incluso hay áreas como el estómago que tiene una tercera capa de músculo liso y hay sitios como por ejemplo los uréteres del sistema urinario donde están invertidas la distribución de las fibras, son longitudinales por dentro y circulares en forma externa. Ahora vamos a pasar a unos conceptos fundamentales muy importantes para entender al sistema muscular esquelético. Vamos a definir lo que se conoce como origen, vientre e inserción. ¿Qué quiere decir origen? El origen se refiere a la parte fija de un músculo y la inserción se refiere a la parte móvil. Y el vientre va a ser la parte voluminosa conformada por las fibras musculares. Aquí tenemos un ejemplo de movimiento. La parte fija que no se mueve, este viene siendo el origen de este músculo que es el bíceps. Sabes que tiene dos cabezas. Entonces vemos cómo se va hacia el proceso coracoides y hacia lo que va a ser la porción supraglenoidea. Entonces este es el origen porque es una porción fija. Aquí se forma el vientre, que es la porción voluminosa, y la parte móvil se va a encontrar en la tuberosidad del radio y entonces ahí es la inserción. Es por eso que cuando nosotros describimos un músculo, tenemos que describir su origen y su inserción. Además, obviamente, de la función e inervación, pero eso va más allá de esta plática. Otro concepto muy importante es distinguir entre tendón y ligamento. El tendón son fibras de tejido conectivo que son ricas en colágeno y que se van a fijar, en este caso, a los huesos, pero también se pueden fijar a la piel, como decíamos en el caso de la cara, o también se pueden fijar a órganos, por ejemplo, los ojos, los músculos voluntarios que tenemos, que son los músculos rectos y oblicuos, van a permitir los movimientos de lo que es el globo ocular. Entonces, los tendones son los que se fijan directamente hacia lo que van a ser los huesos o los órganos o la piel. Y estos van a actuar como estructuras para sujetar y van a impedir que los huesos se desplacen sobre las articulaciones. Entonces también le van a ayudar a dar estabilidad a las articulaciones. A diferencia de los ligamentos, que son fibras de tejido conectivo que se van a unir a los huesos y también van a darle estabilidad a las articulaciones, pero estos no generan movimiento, de tal manera que únicamente estabilizan
e incluso limitan el movimiento. Si no fuera por los ligamentos, los movimientos serían exagerados y nos estaríamos luxando. Otro concepto importante, aponeurosis. El término aponeurosis se refiere a hojas de tejido conectivo, o sea, a tendones, que van a encontrarse cubriendo lo que van a ser grandes porciones musculares. Por ejemplo, aquí a nivel del abdomen, los músculos rectos van a tener intersecciones tendinosas. Estos vienen siendo tendones que van uniendo los vientres que tiene este músculo, pero van a tener una capa de tejido conectivo ancha conocida con el nombre de aponeurosis. Entonces, la aponeurosis es esta hoja que va a recubrir a esos grupos musculares. A diferencia de fascia, que quiere decir que esta hoja de tejido conectivo está envolviendo una porción circular, puede ser en las extremidades, puede ser también a nivel de lo que es el cuello. Esta es la famosa fascia profunda, que a través de tabique se puede llegar a fijar a lo que va a ser también el hueso, de tal manera que el espacio que va a quedar por dentro de las fascias se va a conocer con el nombre de compartimiento muscular, y esto puede generar lo que se conoce como un síndrome compartimental cuando se aumenta la presión dentro de este compartimento, que puede llegar a comprimir vasos sanguíneos y puede disminuir la irrigación de una extremidad y generar incluso isquemia, que puede llegar hacia la zona de infarto o necrosis. Entonces, el tratamiento de urgencia sería hacer un corte llamado fasciotomía. ¿Para qué? Para poder liberar este compartimento y disminuir la presión intracompartimental y ese síndrome compartimental que se está formando. Además, estas fascias también obviamente ayudan a aislar a los músculos para que puedan tener sus acciones, pero también nos ayudan a aislar durante infecciones. Digamos, si hay una infección en este compartimento anterior, es difícil que se vaya al compartimento posterior, ya que estos tabiques que están entre las fascias van a estar aislando. Otro concepto importante es un miotoma. Los miotomas son un grupo de músculos que están inervados por un solo nervio espinal, que es un nervio motor, que va a derivarse del mismo segmento embriológico. Por ejemplo, en el caso de la extremidad superior, tenemos nervios que van a llegar a tener constante su inervación. Por ejemplo, el deltoides siempre va a estar inervado por el nervio axilar. En la región anterior de lo que es el brazo, siempre va a estar inervado por lo que va a ser el nervio musculocutáneo. En la región anterior del antebrazo vamos a tener inervación por el nervio mediano y el nervio ulnar, y todos los músculos de la región posterior de la extremidad superior son inervados por el nervio radial. Esto es constante. Entonces, un miotoma son los músculos que van a recibir inervación por esta neurona de tipo motor. Ahora, ¿cómo le vamos a dar el nombre a los músculos? Habíamos mencionado en la plática pasada de la terminología anatómica que antes existían muchísimos términos anatómicos y se les daban epónimos y se les daban los nombres de las personas que los describieron o que los descubrieron. Actualmente, para poderle dar el nombre a los músculos, nos vamos primero en base a su función, en base a su posición, en base a su forma, al número de cabezas, al número de vientres, etc. Entonces vamos a comenzar a describir ejemplos. Por ejemplo, en base a la función de un músculo. Si un músculo se llama flexor, es porque es un músculo que va a generar flexión. Por ejemplo, voy a tener el músculo flexor de los dedos. Si es un músculo extensor, su nombre lo dice, va a generar extensión, como el extensor radial del carpo, el extensor de los dedos, el extensor del índice, del meñique, etc. Puedo tener un músculo que se llame abductor, porque es la función que va a tener, o aductores, como los que se encuentran en el muslo. Por ejemplo, a nivel de lo que es el pulgar o del dedo meñique, tengo el oponente del pulgar y del dedo meñique respectivamente. Tengo músculos rotadores, como los que se encuentran en la columna vertebral. Tengo músculo supinador, como es el que está dando la acción de este movimiento. Vamos a repetir la acción, que esa es la supinación, cuando se pone la palma hacia adelante en posición de súplica, y el contrario, que son pronadores. Entonces, en base a la función, se pueden ir dando los nombres. Por ejemplo, ya decíamos, músculo supinador, se llama así porque hace acción de supinar. Oponente al pulgar porque opone el pulgar. Extensor del dedo índice porque extiende el dedo índice. Extensor del pulgar porque extiende el pulgar. Aductor del pulgar porque aduce el pulgar.
Y hay que tomar en cuenta las acciones. El término agonista quiere decir que cuando un músculo favorece una acción, ese músculo es agonista. Por ejemplo, si yo voy a flexionar, el músculo agonista viene siendo el bíceps braquial y el braquial, que van a generar esta acción. Y antagonista quiere decir el músculo que se está oponiendo a la acción. En este caso sería el tríceps, que es el extensor, que se está oponiendo. Pero por el contrario, si yo lo que quiero es extender la extremidad, entonces el agonista va a ser el tríceps, que es el extensor, y el que se opone a esa acción sería el bíceps y el braquial, que serían en este caso antagonistas. Entonces normalmente hay agonistas y antagonistas. Tengo otro término que es sinergista, que ¿qué quiere decir? Que se va a ayudar. Por ejemplo, en este movimiento durante una abducción, este músculo, que es el músculo deltoides, se va a encargar de la abducción del brazo, pero a partir de los 15 grados. Los primeros 15 grados van a estar dados por este músculo conocido como supraespinoso. Entonces, para que yo logre abducir todo lo que es la extremidad superior, requiero la acción de estos dos músculos. Entonces se ayudan, son sinergistas. Otra forma de nombrar a los músculos es en base al sitio donde se inserta. Por ejemplo, este músculo es el esternocleidomastoideo. Su nombre lo dice, esterno de esternón, cleido de clavícula y mastoideo de apófisis mastoides del temporal. Otro ejemplo, por ejemplo, en este hueso, que es el temporal, se va a encontrar el músculo temporal. En las láminas pterigoideas del esfenoide se encuentran los músculos pterigoideos, lateral y medial. Entonces, en base también al sitio donde se está originando, donde está insertando, va a recibir su nombre. Aquí estaría el occipito frontal, que va del occipito a lo que es el frontal, el cigomático mayor y menor, que se encuentran en la región cigomática. Entonces, va recibiendo ese nombre que nos indica en dónde se encuentra. También los podemos nombrar en base no solamente de la función, sino también de qué posición ubican. Por ejemplo, en el antebrazo tengo dos músculos que son flexores de los dedos. Uno es superficial y otro es profundo. Y su nombre te dice que el superficial se va a encontrar más superficial en un plano más cercano a la piel y el profundo se va a encontrar en un plano más profundo, más cercano a lo que es el hueso. Normalmente cuando tenemos músculos, si hablamos de un superficial, tiene que haber un profundo. Si hablamos de un largo, tiene que haber un corto, ¿sí? Otra forma también es, decíamos, el sitio donde se origina o donde se inserta y también por la región o por la posición, la forma o tamaño o longitud que tenga el músculo. Por ejemplo, este musculito que se encuentra aquí es el fibular largo. Su nombre lo dice, fibular porque está en la pierna a nivel de la fíbula y largo porque incluso pasa hacia la planta del pie y se va a dirigir hasta lo que va a ser la base del primer metatarsiano. A diferencia de este que se llama fibular corto, vean cómo también está en la fíbula, pero es más corto y este se queda aquí en lo que va a ser la base del quinto metatarsiano. Tengo este otro ejemplo, este es el extensor radial largo que viene desde lo que es el húmero hasta lo que es la región del carpo a nivel de lo que es la base del segundo metacarpiano y este que es el extensor radial corto se va hacia la base del tercer metacarpiano. Entonces, aunque son de tamaño muy similar, se diferencian porque uno va a la segunda y el otro a la tercera metacarpianos. También podemos clasificar nosotros los músculos en base a su forma. Pueden ser planos, como es el músculo sartorio, pueden ser peniformes, como este que tiene forma de una pluma, o multipeniformes, como es en el deltoides. Pueden ser fusiformes, donde se fusionan sus fibras, como en el caso del deltoides, o también pueden, como en el caso de los bíceps, que se fusionan las cabezas. Convergentes, como el deltoides, ahora sí, que se van convergiendo sus fibras y se van fusionando. Cuadrados, por la forma que tienen, como el cuadrado femoral, como el pronador cuadrado cortos, como decíamos, el fibular corto, el extensor radial corto, y también los tenemos circulares que se van a dividir en esfinterianos y orbiculares. Los esfinterianos se caracterizan por tener fibras circulares alrededor de un canal o conducto, por ejemplo, en el canal anal, o también de músculo liso, como puede ser en los esfínteres esofágicos o en la zona del píloro en el estómago. Y los orbiculares se caracterizan por estar en la entrada a una cavidad, por ejemplo, en la cavidad oral
tengo el orbicular de la boca y en la cavidad orbitaria tengo el orbicular de los ojos o de los párpados. También los podemos clasificar en base al número de cabezas. Si tienen una sola cabeza se conocen como únicos. Si tienen dos cabezas se llaman bíceps, cuando tienen tres, tríceps y cuando tienen cuatro, cuadríceps. Y se les pone el apellido. Si el bíceps se encuentra en el brazo se va a llamar bíceps braquial. Pero si es un bíceps que se encuentra a nivel de la región del muslo se va a llamar bíceps femoral. El tríceps, tengo un tríceps braquial en la parte posterior del brazo y un tríceps sural en la parte posterior de la pierna. Cuadríceps, tengo el cuadríceps femoral que se encuentra en la región anterior de lo que es el muslo. También los podemos llamar de acuerdo al número de vientres. Hay monogástricos cuando es un solo vientre, como muchos músculos. Digástrico cuando tiene dos vientres unidos con un tendón en medio, como el músculo digástrico en el cuello o el homoyoideo, que también pertenece a los músculos infrayoideos. Multigástrico como el recto abdominal, que está, decíamos, separado por estas intersecciones tendinosas, o también como en este caso, que son múltiples vientres, como en el caso del pectoral. Entonces, habíamos dicho que en base a su función pueden ser agonistas cuando favorecen un movimiento, antagonistas cuando se oponen, sinergistas cuando se ayudan, pueden ser fijadores cuando van a fijar una estructura, pueden ser esfinterianos cuando están rodeando un canal o conducto, orbiculares cuando rodean la entrada a una cavidad, pronador cuando genera movimiento de pronación, supinador cuando genera movimiento de supinación, flexor cuando disminuye el ángulo de una articulación, extensor cuando aumenta el ángulo de una articulación, abductor cuando aleja de la línea media, aductor cuando acerca a la línea media, rotadores cuando giran sobre su propio eje. Y aquí tenemos entonces varios ejemplos. Habíamos dicho que hay músculos planos, como en el caso del sartorio, que pueden estar formados por cabezas, como en el caso del bíceps, como en el caso del tríceps que está por detrás, o el cuadríceps, y que pueden ser fusiformes, donde las cabezas se fusionan. Podemos tener el caso de los orbiculares, alrededor del ojo, alrededor de lo que es la boca, músculos digástricos, como el digástrico, que es suprayoideo, o el homoyoideo, que es infrayoideos, multipeniformes, como en el caso del deltoides, que está en el hombro, convergentes, como en el caso del pectoral, que van a converger sus fibras desde lo que es el esternón hacia lo que es el canal intertubercular del húmero, multigástricos, como en el caso de lo que es el recto del abdomen, otros en sentido oblicuo, como son los oblicuos del abdomen, músculos también unipeniformes, como pueden ser los extensores, etc. Bueno, espero que esta explicación les haya servido y nos veremos muy pronto con el siguiente tema, que va a ser las generalidades del aparato cardiovascular. Si te gustan estos videos, suscríbete aquí en YouTube a la página de Anatomic, me puedes seguir por Twitter también y no te olvides dejarme comentarios y nos vemos pronto.